es verdad, me hacías acuerdo que Julián salió muy poquitas veces al estrecho balcón en donde está la Embajada del Ecuador en Londres. Y me contabas, salió 2 o 3 veces máximo. Y me contabas que dado el encierro de estar en un espacio de poquitos metros de superficie, a Julián le costaba muchísimo salir, por ejemplo, a ese balcón y mirar hacia allá, hacia el horizonte, porque su mirada se había acostumbrado máximo a 1 o 2 metros de distancia y mirar más allá le costaba mucho trabajo a Julián. Es así, ¿no? Sí, es uno de los detalles que para mí son significativos. Podría dar muchos más, pero efectivamente Julian Assange salió muy pocas veces al balcón de la Embajada de Ecuador en Londres, ese balcón que hacía justo esquina. Y la primera vez salió en el momento en el que le concedieron el asilo diplomático, y posteriormente volvió a salir cuando Naciones Unidas decretó que su situación era de detención arbitraria. Yo recuerdo cómo él relataba que cuando salía al balcón después de tantos años en los que solo podía ver a 2, 3, 4 metros de distancia, le producían enormes mareos mirar lejos. Y es un detalle de hasta qué punto ha sufrido Julian Assange. 14 años privado de libertad en diversas fórmulas. En diciembre de 2010 es detenido en Londres e ingresado en prisión provisional, posteriormente en un arresto domiciliario en Norfolk con una pulsera telemática de geolocalización, después casi 7 años viviendo en un minúsculo piso en el que no tenía acceso al aire fresco, a la luz solar, en condiciones infrahumanas, donde ni siquiera podría tener un tratamiento médico adecuado. Y además, en los últimos años, durante la administración de Lenín Moreno y del canciller José Valencia, aislado deliberadamente para aumentar inhumanamente su tortura y forzarle a salir. Y ya en los últimos años, más de 5 años, bajo el régimen penitenciario de la prisión de Belmarsh, en Reino Unido, que es conocida popularmente como la Guantánamo británica. 14 años privado de libertad en esas condiciones. Por lo cual esto que relatamos ahora de la imposibilidad de mirar a la distancia es un detalle de la tortura que ha sufrido Julian Assange estos 14 años. Sí, y yo también señalaba que debes de estar en tu cuerpo, no sé cuántas noches llevas durmiendo, 2, 3 horas máximo, pero también decía que la adrenalina compensa, ¿no? Porque ahora debes de estar muy, pero muy contento, porque finalmente se logra la libertad de Julián. ¿Cuántos días tienes sin dormir una una buena dormida? Bueno, desde que estalló su liberación, el acuerdo con el DOJ, con el Departamento de Justicia, su viaje a Islas Marianas y su llegada a Australia, fue la madrugada española, y esa noche fue de interacción constante con unos y con otros. Y desde entonces hasta hoy, bueno, atendiendo a la prensa. Y lo que sí te voy a resaltar es cuando me dijeron que ya había salido de Belmarsh, lloré. Es una década, más de una década de trabajo diario, constante, permanente, actuando en múltiples jurisdicciones, Suecia, Ecuador, Reino Unido, España, ante múltiples organismos internacionales, ejerciendo de alguna forma también una interacción diplomática masiva a lo largo y ancho del mundo. Ha sido un caso en el que yo, por ejemplo, que tengo a día de hoy 42 años, es un caso con el que he crecido profesionalmente, desde que tengo prácticamente uso de razón en el ejercicio de la abogacía, y por lo tanto lloré. Y de hecho hoy venía en el coche y releía un artículo que hemos escrito Baltasar Garzón y yo, y que se ha publicado en el diario.es en España, donde se hace, bueno, un relato desde el comienzo de esta causa, todas las vicisitudes por las que pasamos, las conquistas, pero también los problemas que encontramos a lo largo de esta más de una década. Y a medida que lo iba leyendo, estaba en el garaje además, en el coche, me puse a llorar porque me di cuenta de el larguísimo recorrido y la cantidad de problemas que enfrentamos para llegar finalmente
a la liberación de Julian Assange, y no solo a la liberación de una persona, sino a conseguir que, por no ingresar en prisión Julian Assange y no ser entregado a Estados Unidos, se ha preservado, garantizado y protegido a nivel mundial la libertad de prensa. Y eso ya no tiene que ver solo con una persona, con Julian Assange, ni siquiera con la organización Wikileaks, sino que tiene que ver con las libertades que van a gobernar el mundo. Si Estados Unidos puede procesar a un periodista simplemente por contar la verdad, y máxime cuando esa verdad describía y acreditaba la comisión de gravísimos crímenes de guerra, nos dirigiríamos a un mundo totalitario, en el que los gobernantes pueden erigir el velo de la seguridad nacional para esconder detrás sus propios crímenes, sus actos de corrupción. Y ese es un mundo totalitario en el que yo personalmente no quiero vivir. Y esa ha sido la batalla que se ha jugado en el caso de Julian Assange. No sé, pequeña digresión, Aitor. ¿Es posible tener una copia de ese artículo escrito a 4 manos con Baltasar Garzón? Sí, está publicado en el diario.es, es un medio digital español, y se hace un relato cronológico desde el comienzo del caso hasta el acuerdo con el Departamento de Justicia, y la verdad es que ahí, viéndolo con perspectiva, todo sistematizado dentro de un mismo artículo, me he dado cuenta de la cantidad de vicisitudes que enfrentamos. Aquí también me gustaría destacar que lo que se ha conseguido, que insisto, no es un logro simplemente en relación a una persona, Julian Assange, sino que es un logro para la libertad de prensa en el mundo, es un logro que también hay que reconocerle a la diplomacia ecuatoriana. Si vemos a día de hoy con perspectiva la declaración de Ecuador cuando le concedió asilo diplomático, todo lo que Ecuador defendió en ese momento es lo que a día de hoy está reclamando la comunidad internacional cuando aplaude Free Assange. Rafael Correa, que se erigió frente a Estados Unidos para conceder asilo diplomático a un periodista que estaba siendo perseguido. Gente como Ricardo Patiño, gente como Pablo Villagómez, un diplomático brillante que llevó el caso además ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte refrendó a Ecuador en su protección por Julian Assange. Es el momento también de reivindicar a esa diplomacia ecuatoriana. Pero sin embargo también quedará en la historia esa diplomacia ecuatoriana encabezada por José Valencia, con un embajador como Jaime Marchán, que cuando este caso se vea con perspectiva histórica, y no tengo ninguna duda de que Julian Assange va a pasar a ser un icono de la defensa de la libertad de prensa y del periodismo, los peores párrafos de esa historia estarán escritos también por esas autoridades ecuatorianas que entregaron a un periodista para que fuera perseguido vilmente, poniendo en riesgo la libertad de prensa en el mundo. Y personas como Lenín Moreno, el canciller José Valencia o el embajador Jaime Marchán pasarán a la historia también de la ignominia cuando se escriba la heroicidad de Julian Assange. Yo volveré sobre esto último porque como ecuatoriano sí me interesa precisar el rol que cumplieron estas personas, ¿no? Como también podemos precisar el rol positivo, por ejemplo, de Pablo Villagómez, que lo mencionaste, un embajador de carrera, talentosísimo, sagaz, profundo en las lecturas que él hacía. Vamos a hablar de eso, pero Aitor, hace poco escuchaba a periodistas aquí en Ecuador, ¿no? Haciendo esas lecturas tan sesgadas, ¿no? Diciendo, entre otras cosas, que Assange, al reconocer el delito de espionaje, esta ley estadounidense de 1917, le ha hecho un flaco favor al periodismo planetario, ¿no? Y que Assange, estos periodistas ecuatorianos decían, desde mi punto de vista son unos canallas, ¿no? Y lo puedo decir, no estoy levantando una ofensa, no es dura la palabra, pero es que esa actitud es más dura que la palabra. Esta gente decía, Assange terminó entregándose a Putin, ¿no? Al presidente ruso, y al entregarse a Putin, claro, son los valores de Occidente, como se ven, ¿no? En esta visión tan maniquea del mundo que tiene como tendencia a esa gente. Entonces, Assange le ha hecho un gran daño a la libertad
de prensa, y que los correístas, así también reducen las cosas en el Ecuador, y tú sigues el caso de Ecuador, los correístas están hoy felices con la libertad de Assange, pero les importa un carajo el daño que le ha hecho la libertad de expresión. Mira cómo le dan la vuelta a las cosas, ¿no? Y estamos felices porque nos importa para nada la libertad de expresión, como que si no se jugó la libertad de expresión en este tema, Aitor. Son las lecturas canallas que también se hacen en relación a Julian Assange. Bueno, en primer lugar, en relación a la afirmación de que Julian Assange es un operador ruso contra Occidente, el desconocimiento es manifiesto. Wikileaks, cuando crea su plataforma con ese cortafuegos que permite que llegue información de cualquier whistleblower o denunciante, garantizando su anonimato, publicó información sobre corrupción política en Islandia, corrupción bancaria en Suiza, delitos medioambientales en Costa de Marfil, ejecuciones extrajudiciales en Kenia, censura a la Internet en China, paquetes de información sobre Rusia, paquetes sobre la diplomacia de Arabia Saudí. Publicó información de escándalos de corrupción y crímenes a lo largo y ancho del mundo, pero solo una jurisdicción del mundo, solo una, desató una causa judicial sin precedentes contra esa agencia de noticias. Una causa judicial que atentaba directamente contra la libertad de prensa en el mundo, y fue Estados Unidos. Por lo tanto, la primera aseveración es absolutamente falsa. La segunda, hay que recordar que sobre Julian Assange pesaba una injusta acusación de 18 cargos en el distrito este de Virginia, 17 de los cuales se enmarcaban bajo la ley de espionaje de 1917, una norma anacrónica que se creó en Estados Unidos en el marco de la Primera Guerra Mundial para perseguir a espías en el territorio norteamericano, en el conflicto bélico, y que no registra precedentes de aplicación contra un periodista. Por lo tanto, quien atenta contra la libertad de expresión no es Julian Assange, es la jurisdicción norteamericana. De esos 18 cargos, el acuerdo recoge única y exclusivamente un cargo que además se computa con el tiempo de prisión cumplido en régimen de prisión provisional en Reino Unido. Si se lee ese acuerdo, que ha trascendido a la prensa e incluso ha circulado por redes sociales, se describen unos hechos y la jurisdicción norteamericana entiende que esos hechos descritos se subsumen en una figura penal de espionaje. Los hechos descritos son recibir información clasificada y proceder a su publicación. Eso se llama periodismo en todo el mundo. Si eso en Estados Unidos se denomina espionaje, el problema no es de Julian Assange, el problema es de la jurisdicción norteamericana, que no respeta un principio básico de las democracias como es que los periodistas tienen el legítimo derecho a buscar información, recabar esa información, acreditar que es veraz y que es de interés público, máxime cuando acredita la comisión de gravísimos crímenes de guerra. Momento en el que deja de ser un derecho y pasa a ser una obligación del periodista publicar esa información. Por lo tanto, el problema, si alguien lee ese acuerdo, no es de Julian Assange, es de la jurisdicción norteamericana. Y voy a poner otro ejemplo muy visible. Imaginemos que alguien ve una sentencia condenatoria de un país, no vamos a dar nombres, en el que el adulterio está penado. Y nos describen unos hechos en el que una señora mantuvo un romance con su vecino y fue condenada a latigazos. ¿Qué consideraríamos de esa sentencia? ¿Que el problema es de la señora o que el problema es de esa jurisdicción que considera esos hechos como un delito? Por lo tanto, creo que aquí el análisis no es ese cargo contra Julian Assange, sino es que la jurisdicción norteamericana considera que un periodista que publica crímenes de guerra es un espía. No, es un periodista. Igual en Ecuador, lo que pasa es que hay cierto sector del periodismo que está acostumbrado a tocar las palmas al poder. Y eso no es periodismo. El periodismo es aquel que confronta al poder, que desnuda al poder y que exhibe las miserias del poder, su corrupción y sus actos criminales. Y eso es lo que hizo Julian Assange. Ese documento
que termina firmándolo en las Islas Marianas, el paso inmediatamente anterior para ir por fin a Australia a juntarse con su familia. Ese documento está difundido y ese documento desvela lo que tú acabas de explicarnos. Sí, el documento ha circulado por internet, es el acuerdo entre el Departamento de Justicia y Julian Assange, se describen los hechos y el concreto cargo. De 18 cargos hemos pasado a un solo cargo cuya descripción fáctica en cualquier jurisdicción democrática del mundo sería entendida como periodismo. Por lo tanto, si esa descripción de hechos, y la puede leer cualquiera, es considerada espionaje en la jurisdicción norteamericana, es el pueblo norteamericano el que tiene que abrir un debate en relación a una ley anacrónica de 1917 que nunca se había aplicado contra un periodista y en relación a su primera enmienda que defiende la libertad de prensa. Y también en relación a una marcada incongruencia que voy a destacar aquí. Y es que los militares norteamericanos que cometieron esos delitos jamás han sido juzgados ni condenados por la comisión de graves crímenes de guerra. Y el periodista que los reveló enfrentaba 175 años de cárcel. Ese es un debate que no pertenece a Julian Assange, que no pertenece a Wikileaks, que pertenece a la jurisdicción norteamericana. Y que no lo queremos llevar en muchas partes, y en Ecuador incluso, porque en los acuerdos que firmamos con Estados Unidos para establecer, por ejemplo, bases militares o para abrirles las puertas de una isla como la nuestra, las Galápagos, en esos acuerdos garantizamos absoluta impunidad a los militares estadounidenses, hagan lo que hagan. Entonces no tienen cara para leer así los documentos que hay que leerlos, ¿no? Porque está nuestra subordinación que aceptamos esas condiciones cuando de Estados Unidos se trata. Pero una cosa también Javier, que te haga dos matizaciones. De los argumentos que se exhiben normalmente contra Julian Assange, que son marcadamente falaces, y que en ocasiones vienen de medios de comunicación ecuatorianos, llamativamente, está el primer argumento de se pusieron en riesgo vidas con las publicaciones de Wikileaks. Durante el juicio a Chelsea Manning, quien Estados Unidos alega fue la fuente de Wikileaks para los Iraq War Logs, los Afghan War Diaries y el Cablegate, Estados Unidos jamás pudo dar un nombre, una persona, alguien singularizado que sufriera un daño. Posteriormente, durante el proceso de extradición, se solicitó a Estados Unidos que por favor diera un nombre, una persona nominativa que hubiera sufrido un concreto daño. Jamás pudo darlo. Pero es que el otro día, cuando Julian Assange compareció en las Islas Marianas ante el juez a ratificar el acuerdo, el juez dijo públicamente en nombre de la justicia norteamericana: esas publicaciones jamás causaron ningún daño a ninguna persona. Ya lo ha confirmado incluso la jurisdicción norteamericana. Los daños efectivos y reales en vidas de personas asesinadas, desplazadas y torturadas son precisamente los daños que reveló Wikileaks. Y ninguno de esos periodistas reclama el procesamiento de esos militares. Segundo argumento, las publicaciones de Wikileaks afectaron a la seguridad nacional. Los crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra son crímenes que se consideran que afectan a la humanidad en su conjunto, y de ahí que puedan ser perseguidos en tribunales penales internacionales y a través de la jurisdicción universal. España perseguía crímenes cometidos en Chile o en Argentina porque habían afectado a toda la humanidad, no solo a los chilenos. Y Nuremberg no prescriben. Y esos crímenes no prescriben. Nuremberg, Tokio, la antigua Yugoslavia, Ruanda, fueron tribunales que persiguieron esos crímenes a lo largo y ancho del mundo. Estados Unidos, sus agentes militares en esos países cometieron crímenes de guerra. Estados Unidos no puede erigir el velo de la seguridad nacional para esconder detrás del velo de la seguridad nacional crímenes de guerra y tratar de que queden impunes. Estoy seguro que recordarás, solo por dar un ejemplo, ese helicóptero que sobrevolaba un barrio de Bagdad y dispara indiscriminadamente entre risas, como si estuvieran jugando un videojuego, a civiles desarmados,
entre otros a 2 periodistas de Reuters, y los asesina. Y cuando un padre va con sus 2 hijos a llevarles al colegio y para a socorrer a los heridos, es tiroteado también y matan al padre y dejan gravemente heridos a los niños. Estados Unidos, el informe oficial de aquello fue que había sido un encuentro con la insurgencia iraquí. Wikileaks publicó la verdad, que eran crímenes de guerra. Y me van a decir esos periodistas que Julian Assange debe ser procesado por publicar la verdad y no los militares norteamericanos que cometieron esos crímenes de guerra, y que Estados Unidos puede erigir el argumento de la seguridad nacional para esconder crímenes de guerra. ¿En qué mundo viviríamos si los gobiernos pueden cometer crímenes y además invocar la seguridad nacional para perseguir a quien publique esos crímenes? Pero de todas maneras vivimos en un mundo perverso, Aitor, porque lo que queda claro también es que Wikileaks, Julian Assange, desvela el cometimiento de esos crímenes y ahora los que lo cometieron están ahí libres, impunes, y solo se castigó al que los reveló. Y esto es lo que también está en juego en este momento, y esto es lo que celebramos, que finalmente haya alcanzado la libertad este periodista, que además, mira, es irritante. Periódico de España, El País, que en cierto momento, desde mi perspectiva, alcanzó enorme respetabilidad, pero lo sigue calificando de hacker a Julian Assange. Sé que ha hecho ya un trabajo periodístico más serio en el último momento, pero antes de ayer leía, puesto entre comillas, ¿no?, el hacker Julian Assange. Si somos serios, no vale la pena que lo llames hacker ni aunque lo pongas entre comillas. No debes usar esa palabra para definir a Julian Assange, pero ese periodismo todavía sigue usando eso para hacerle el juego a estas fuerzas muy oscuras, ¿no? Porque, por otro lado, creo que Estados Unidos manda un mensaje. Yo decía, al final, los estadounidenses siempre quieren quedarse con la última palabra. Y el mensaje que mandan es, si tú desvelas los horrores que nosotros hemos hecho, la vas a pagar muy caro. Así que piénsatelo 2 veces lo que vas a hacer. Si vas a revelar, a desvelar estos acontecimientos, toma en cuenta que lo vas a pagar muy caro. Y el cuerpo de Julian Assange da testimonio de eso. De hecho, la denominación de hacker es llamativa. Además, es una denominación que usaba sistemáticamente el expresidente Lenín Moreno. Sí. Reiteradamente en sus comparecencias de prensa utilizaba la denominación hacker. Julian Assange, tengo que resaltar aquí ahora, es el periodista más laureado de todos los tiempos. No existe un periodista que atesore más premios y reconocimientos de periodismo que Julian Assange. Periodista no es una designación que haga Estados Unidos o que haga Lenín Moreno. Periodista es quien comunica e informa sobre el ejercicio del poder, en forma imparcial. Julian Assange es más periodista que muchos de los que le denominan hacker. Después también es importante resaltar hasta qué punto la acción penal de Estados Unidos tenía una finalidad. Y es el mensaje del que tú hablabas ahora. Los IRA War Logs, Afghan War Diaries y el Cablegate los publica Wikileaks en un acuerdo conjunto con The New York Times, The Guardian, The Spiegel, Le Monde y El País, con los 5 principales o más grandes, probablemente, medios del mundo. La acción penal se dirigió solo, única y exclusivamente contra el eslabón más débil de esa cadena, que era Julian Assange y la organización Wikileaks. ¿Por qué no era lo mismo abrir una causa penal contra esos 5 grandes medios? Si esas publicaciones afectaron a la seguridad nacional, también deberían haberse dirigido contra esos grandes medios. Pero lo que buscaba Estados Unidos era dar un mensaje al resto de periodistas. Ven a ese señor que está bajo esos padecimientos infernales. Eso es lo que les va a pasar a ustedes el día de mañana si se atreven a publicar información que desnuden nuestras miserias como gobierno. Sí, ese mensaje está. Otra pequeña digresión, porque te sé muy enterado, ya lo dije, de lo que pasa en Ecuador, porque ahorita mismo, en Ecuador estamos viviendo un hecho también muy penoso. Una periodista
ecuatoriana, cubana, de sus 32 años de vida que hoy tiene, bastante joven, 19 los ha vivido en el Ecuador. Sus estudios de periodismo y de maestrías en periodismo los ha hecho en Ecuador. Y porque ha sido muy crítica al régimen de Noboa, el actual presidente de Ecuador, y como es cubana, pues le han amenazado con quitarle la visa y deportarla, ¿no?, del Ecuador, sacarla del Ecuador. Claro, nos hemos puesto de pie y mucha gente se ha solidarizado, se han metido en un embrollo espantoso, se ha metido este gobierno en ese lío, pero es lo que hacen, ¿no? Si tú vas a tocar el poder, date cuenta en los líos en los que te vas a meter. Al poder no se toca, con el poder no te metas, porque por eso somos el poder, podemos hacer lo que nos da la gana. Entonces, es anomia, ¿no? Es la distopía total, ya no hay reglas de juego que se respeten, y ahí es donde también rescatamos el valor de Julian Assange, ¿no? Vamos a tener unas reglas mínimas, tengamos unos aparatos de administración de justicia mínimos, porque si todo se pone en función del poder, Aitor, como decimos acá en el Ecuador, apaga la luz y vámonos. De hecho, el derecho a la libertad de prensa es instrumental al resto de derechos ciudadanos. Derecho a la vida, derecho a la libertad, a la inviolabilidad del domicilio, al sufragio activo, al sufragio pasivo, todos los derechos civiles y políticos que conocemos, si en algún momento son violentados, el que los va a amparar va a ser el derecho a la libertad de prensa. Porque el derecho a la libertad de prensa va a garantizarnos a los ciudadanos el derecho de acceso a la información, a saber qué está pasando, a saber qué está ocurriendo. Sin ese derecho protegido, pueden actuar contra nosotros en forma absolutista que no vamos a saber lo que está ocurriendo, que no vamos a ser capaces de ser críticos con el ejercicio del poder. Por lo tanto, proteger a la libertad de prensa es proteger a las democracias. Y eso es lo que ha hecho Julian Assange, además dejándose 14 años de su vida en la protección del derecho a la libertad de prensa. El derecho a la libertad de prensa está intrínsecamente relacionado con el derecho de acceso a la información de los ciudadanos. Las democracias residen sobre la base de la transparencia, de que los ciudadanos sepamos qué están haciendo nuestros gobernantes con el poder que le hemos confiado. Si no tenemos acceso a la información, si estamos cegados en lo que hace nuestro poder, nos dirigimos nuevamente a monarquías absolutistas. Sí, despóticas, violentas, cobardes, que asesinan nomás, que encierran en mazmorras a las personas que se atreven a hablar. Aitor, también en Ecuador sí hemos intentado hacer lecturas de lo que ha pasado en estos 2 días, la libertad, que en cierta manera, incluso a ti, te tomó un poquito de sorpresa, digo, ¿no? Quizá estaban esperando que iba a demorar un poco más y la cuestión se precipitó. Me refiero a la libertad de Julian Assange. Esta mañana, un abogado que hasta puedo decir es relativamente amigo mío y que seguramente tú sabes de quién se trata. Juan Falconi Puig, decimos en Ecuador, es catalán ese apellido, así que deberíamos de decir Puig, ¿no? Juan Falconi Puig, abogado y que fue embajador de Ecuador en Reino Unido, él dice, para tratar de salvar los muebles, él dice que la policía británica no entró a la embajada de Ecuador, que los funcionarios de la embajada de Ecuador sacaron a Julian Assange más allá de la recepción del edificio donde está la embajada y que entonces la policía británica no entró a la embajada de Ecuador y que no violentó nociones o ideas de soberanía porque no entró a la embajada. Tú que has sido testigo privilegiado, ¿fue así, Aitor? Bueno, dos matices fundamentales a esa afirmación. La primera es, soy conocedor de primera mano de lo que ocurrió dentro de la embajada y no fue ese el escenario. Me reservo no desvelar detalles escabrosos de lo que ocurrió dentro ese día en la embajada, pero desde luego no fue así. Segundo, es público y notorio. Lo grabó una agencia de comunicación, Radley, que estaba en la puerta de la embajada.
Y se ve claramente cómo son los policías británicos los que están sacando a la fuerza a Julian Assange, por lo cual no entiendo cómo este señor se atreve a afirmar eso cuando está grabado por las cámaras y ha trascendido en el mundo entero. Como son los policías británicos los que le sacan. Y además conozco de primera mano lo que ocurrió dentro de la misión diplomática aquel día y cómo fue esa salida a la fuerza. Pero en todo caso, Julian Assange tenía un asilo conferido, un asilo soberano de Ecuador, porque estaba siendo perseguido por una ley anacrónica, que es la ley de espionaje, en Estados Unidos. Y nosotros, voy a recordar, que cuando ya era manifiesto que se iba a entregar a Julian Assange, todos sabemos que Ecuador necesitaba aquel famoso crédito del Fondo Monetario Internacional, presentamos una medida cautelar a la Comisión Interamericana. Y cuando presentamos esa medida cautelar, la Comisión Interamericana abrió un periodo de consultas a Ecuador y le preguntó si efectivamente tenía la intención de entregar al asilado. José Valencia firmó un informe que atesoro y guardo, diciéndole a la Comisión Interamericana que no había ninguna intención de expulsar a Julian Assange, que cualquier revisión del estatus de asilado conllevaría un proceso jurídico en el que se le pediría a Julian Assange también alegaciones, en el que se tendría que volver a evaluar si efectivamente existía un riesgo a sus derechos, y la Comisión Interamericana cerró la medida cautelar, porque Ecuador le estaba indicando que no, que era todo una fantasía de la defensa. Tal y como cerró la medida cautelar, semanas después, no pasó un mes, 3 semanas después, expulsan a Julian Assange de la embajada y permiten su detención en territorio ecuatoriano. No pasó un mes después. José Valencia mintió abiertamente a la Comisión Interamericana para cerrar esa medida cautelar y justificar así la detención de Julian Assange posteriormente. Es más, el exministro de Asuntos Exteriores británico ha publicado sus memorias. Y él mismo en sus memorias relata cómo la Operación Pelícano, que era la detención de Julian Assange, ya la había acordado con José Valencia y con Lenín Moreno. Y tuvieron que pararla porque se abrió la medida cautelar ante la Comisión Interamericana. ¿Y qué hizo la diplomacia ecuatoriana de aquel momento? Por eso digo que muchos diplomáticos ecuatorianos, cuando se escriba esta historia en forma épica en el futuro, atendiendo a la heroicidad de Julian Assange, habrá personas que tendrán pasajes nefastos. Y entre ellos, el diplomático ecuatoriano, ex canciller Jovencia, que emitió un informe al sistema interamericano falsificando la situación porque ya había acordado con Reino Unido su entrega. En Ecuador decimos que más rápido cae el mentiroso que el ladrón. Así que la mentira tiene patitas cortas y nos vamos a enterar siempre de esas mentiras. Este otro personaje, que reitero, yo tengo un cierto nivel de amistad con él y que estas declaraciones las hizo en un programa en este mismo canal y que a mí me permite contradecirlo ahora que estoy conversando contigo, no importa que haya sido en este mismo canal, que haya sido en un programa que se emite todos los días, con un compañero de este canal, no importa, porque hay que precisar las cosas, porque estamos ante un acontecimiento histórico, ¿no? Que tiene que ser tratado con más rigurosidad. El tema tiene que ser tratado más rigurosamente, que es lo que le queda al periodismo, ¿no? Objetividad no, pero contexto, rigurosidad, contrastación, todo eso tiene que hacer el periodismo. Este doctor, Juan Falconi, reitero, ex embajador de Ecuador en Reino Unido, dice, bueno, los británicos nunca suscribieron la Convención de Caracas, en donde se proclaman la cuestión del asilo, que es muy preciado para América Latina. Cuando yo escuchaba eso, yo decía, no suscribieron Caracas porque ellos no están en América Latina. Oye, pero hay un montón de otros instrumentos que garantizan la figura del asilo. Las propias Naciones Unidas. Y claro, los británicos son parte de Naciones Unidas. Están en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y se han burlado de las Naciones Unidas cuando se burlan del asilo político. No alcanzo a entender esa expresión de que los británicos no suscribieron el Acuerdo de Caracas. Bueno, yo le invitaría entonces a esta persona a que lea la opinión consultiva 54/18, instada por la República de Ecuador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, vuelvo a reivindicar aquí la figura
de un brillante diplomático ecuatoriano como Pablo Villagómez, que fue quien presentó esa opinión consultiva donde se le preguntaba a la Corte Interamericana, a los más ilustres juristas de la región, si Ecuador estaba o no cumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia de asilo. Evidentemente la opinión estaba dirigida al caso Assange. Y la Corte Interamericana refrendó expresamente la institución del asilo y la actitud de Ecuador ante Reino Unido. Y de hecho, es llamativo que nosotros, el equipo jurídico de Julian Assange, participamos como amicus curiae en esa opinión consultiva y estudiamos la figura del asilo diplomático más allá de su convención escrita, sino a través de la praxis de los estados. La práctica de los estados también es una fuente de derecho internacional, de derecho consuetudinario. Y resulta que Reino Unido es un país que ha ejercido sistemática y recurrentemente el asilo diplomático en Latinoamérica. Por ejemplo, la dictadura chilena, donde confería asilo dentro de sus embajadas y solicitaba salvoconducto. El mismo país que después a Ecuador le denegaba el salvoconducto porque no reconocía la figura del asilo diplomático. Así que bueno, eso daría para un enorme debate, pero yo simplemente invitaría a este señor al que hace referencia a que lea la opinión consultiva que además instó el propio Ecuador. Y por último, para terminar de referirme a esas declaraciones, Juan Falconi habló de los juicios que tenía Julian Assange en su contra o las sentencias en Suecia. Y entonces yo digo, yo recuerdo un poco esos pasajes y no había pues eso para nada en Suecia. No estaba juzgado en Suecia, no estaba condenado en Suecia Julian Assange. Se abrieron algunas investigaciones y luego Suecia desistió de todo eso. Ni siquiera. Jamás hubo una causa judicial penal en Suecia. En Suecia solo hubo una investigación preliminar de la Fiscalía, que ni siquiera llegó a judicializar, jamás fue una causa judicial. Por lo cual, primer craso error en esa afirmación. En la causa de Suecia, cuando en 2010 suceden aquellos hechos que no vamos a entrar a describir, pero que esas dos mujeres no formulan una denuncia, sino que es la policía sueca la que instrumentaliza a esas personas para introducir una denuncia, Julian Assange declara ante la Fiscalía sueca. La fiscal Eva Finne recibe la declaración, cierra esa investigación preliminar fiscal y le dice: puede usted abandonar el país, aquí no hay nada. Y Julian Assange se desplaza primero a Alemania y después a Londres. Cuando llega a Londres, publica los Iraq War Logs, ya había publicado antes los Afghan War Diaries. Llamativamente, al momento de publicar los Iraq War Logs, una nueva fiscal en Suecia reabre esa investigación preliminar que nunca fue una causa judicial y cursa una orden europea de detención y entrega. Las órdenes europeas de detención y entrega no son procesos de extradición, son órdenes entre países europeos que se basan en la confianza mutua, por lo cual es prácticamente una entrega automática en la que no se puede dilucidar nada. Y, de hecho, Reino Unido cambió su legislación para que nunca un fiscal europeo, sin contar con una causa judicial penal, pudiera cursar una orden europea de detención y entrega. Modificó su legislación para que no pudiera volver a ocurrir algo así. Julian Assange siempre dijo: no tengo ningún problema en volver a ir a Suecia a volver a declarar nuevamente lo mismo, si me dan garantías de no reextradición a Estados Unidos, donde ya se sabe que se ha abierto una causa secreta contra mí. Y de hecho han detenido a quien alega ha sido mi fuente, y el relator de la ONU contra la tortura ha informado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que esta persona, Chelsea Manning, ha sido sometida a trato cruel, inhumano o degradante. Por lo tanto, yo puedo esperar o prever lo que me va a ocurrir si soy entregado a Estados Unidos. Si me dan garantías de no reextradición, voy a Suecia. Suecia se negó. ¿Me pueden tomar declaración por videoconferencia? Suecia se negó. ¿Pueden venir aquí a Londres a tomarme declaración? Suecia se negó. La causa sueca era un instrumento medial para enviar a Julian Assange a Estados Unidos. Cuando se le confirió asilo diplomático en la Embajada de Ecuador en Londres, Ecuador siempre cooperó activamente con Suecia. Desplazaremos a Julian Assange a Suecia si le dan garantías de no reextradición. Pueden venir a la embajada a tomarle esa declaración.
e incluso pueden hacerlo por videoconferencia. Suecia se negaba sistemáticamente porque quería forzar a Julian Assange a ir a Suecia para ser entregado a Estados Unidos. De hecho, como ha sido publicado ya, Suecia estaba en connivencia con Reino Unido y con Estados Unidos. Había correos electrónicos entre ellos a los que han accedido periodistas a través de una acción de Freedom of Information Act. Estaban todos coordinados. Finalmente, cuando ganamos ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que dijo en una resolución tajante que Julian Assange estaba detenido arbitrariamente y las jurisdicciones implicadas tenían que garantizar su salida en libertad e incluso indemnizarle y repararle, Suecia, ante ese bochorno, después de ganarle ante Naciones Unidas, se vio forzada a enviar a sus fiscales a la Embajada de Ecuador en Londres. Yo asistí personalmente a Julian Assange en esa declaración, ante el fiscal ecuatoriano que activaba esa cooperación, Wilson Toinga. Después de esa declaración, las agentes fiscales suecas tenían dos opciones: o archivar su investigación preliminar o presentar cargos judiciales. ¿Qué ocurrió? Archivaron la causa judicial, la causa fiscal, y no la judicializaron porque nunca hubo ni la más mínima evidencia de la existencia de un hecho punible. Por lo tanto, lo que me acabas de trasladar de estas afirmaciones son absolutamente locoides, ¿no? Aitor, sé de tu cansancio, ¿no? Pero todavía voy a abusar un poquito más de tu tiempo. Además, vas llegando ya a la 1 de la mañana en Madrid, ¿no? Sí. No sé, pero bueno, es un placer. El clima no está frío, más bien ya estás con calorcito, seguramente, ¿no? Aunque hay locura climática, de cambio climático, pero ya finales de junio debe estar instalado ahí el calor. Hablaste de diplomáticos ecuatorianos extraordinarios. Has mencionado 2 veces a Pablo Villagómez. En efecto, yo lo conozco y sé de su rigor y de su capacidad enorme en los temas de la diplomacia. Mencionaste otros 2 nombres que se me han escapado, no los anoté. ¿Cuáles eran? Voy a resaltar Fernando Yepes, Ricardo Patiño, Guillem Long, sin ningún género de dudas, incluso María Fernanda Espinosa. Fueron personas que a día de hoy tienen que ser reconocidas por su lucha por el asilo de Julian Assange. Y el éxito que se ha conseguido ahora con la libertad de Julian Assange, que, insisto, enfrentaba 175 años de prisión, lo que de facto es una cadena perpetua. Ese éxito se debe también en gran medida a muchos ecuatorianos. El propio Fidel Narváez, años en esa embajada. El propio Carlos Abad, que ya falleció, el embajador. Sí. Gemma Guijarro, asesor de Ricardo Patiño. Iván Orosa, también asesor de Guillem Long. Sí, españoles ellos, ¿no? Efectivamente, 2 ciudadanos españoles, uno como asesor de Ricardo Patiño y el otro de Guillem Long. Aitor, yo también quiero, no como un ejercicio perverso, también hablar de estos nombres nefastos, ¿no? Ya has mencionado, y yo también, a José Valencia, el ex ministro de Relaciones Exteriores, que garantizó que no había ningún acuerdo de extradición, que no iba a pasar nada de eso con Julián, que no lo iban a sacar de la embajada porque la figura del asilo no lo permite. Al asilado no lo puedes entregar. Son los compromisos internacionales. Eso dicen los documentos que has firmado solemnemente, no solo tú, sino el resto de países, pero sin embargo se lo entrega, ¿no? José Valencia está en esa lista. El primero de esa lista es Lenín Moreno, ¿no? Que también en otra conversación me dijiste, es un poco simbólico, ¿no? Pero él entrega a Julian Assange por un plato de porcelana fina del Palacio de Buckingham, que es lo que le regala el ministro de Gran Bretaña, ¿no? Un plato que ha de estar, no sé, si en la sala, él vive ahora en Paraguay, ¿no? Lenín Moreno, protegido por la OEA, pero la OEA de Almagro, el uruguayo,
que no es la OEA de toda América Latina. Para eso hablamos de la CELAC. Se intentó construir otra cosa, los mismos 33 países de América Latina. Hablamos de CELAC para liberarnos de la OEA, que muchas veces hacía más lo que le pedía a los Estados Unidos que el interés del conjunto de países de América Latina, ¿no? No sé si lo tenga en Paraguay colgado ese plato de porcelana fina regalado por los británicos y sacado del Palacio de Buckingham. No sé si ya habrán puesto algo en ese hueco que dejaron cuando bajaron ese plato, ¿no? Está José Valencia, está Marchán, que era el embajador en esa época, que entregó a Julian Assange. Recuerdo que alguna vez también me hablaste de el procurador del Ecuador de esa época, Íñigo Salvador, que cuando se crea ese reglamento de desplazamientos para Julian Assange en la embajada del Ecuador, que era como irlo acorralando, ¿no? Encerrando, acotándole el espacio, martirizándolo más. Yo sí leí, a través tuyo, me hiciste llegar ese documento, yo sí leí que el procurador le decía, mire señor Julian Assange, no tenemos nada contra usted, remítase a ese documento, solo respete ese acuerdo que usted ha hecho con el Ecuador, es decir, de comportamiento dentro de la embajada. Fue terrible la persecución que se desató contra Julian Assange por los propios ecuatorianos, estos ecuatorianos. Sin duda, la última etapa de Julian Assange en la embajada, que era cuando además más débil estaba de salud, después de más de 5 años en la embajada de Ecuador en Londres, la administración de Lenín Moreno trató de forzar su salida. Y para forzar su salida acordaron, y seguro que recuerdas, ese famoso protocolo de convivencia. Era un documento que carecía del más mínimo sentido, en el que, con miles de cláusulas, cada violación de esa cláusula conllevaba la expulsión de la embajada. Se le cortaron todas las comunicaciones, se le quitó la conexión de Wi-Fi, se impedían las visitas. Yo personalmente atesoro cartas del embajador negándome la entrada, siendo su asesor legal, su abogado. Lo dejaron absolutamente aislado en el momento en el que más padecimientos físicos y mentales sufría, para forzarle a salir. Y soy consciente y conocedor de primera mano del daño que le hicieron a Julian Assange durante ese periodo de absoluto confinamiento e incomunicación, pero no consiguieron doblegarle y que saliera voluntariamente. Y es ahí cuando pasan al plan B, que es entregarle a las autoridades británicas. Por lo tanto, insisto, los héroes se van macerando y construyendo con perspectiva histórica. Por ejemplo, Nelson Mandela fue condenado por terrorismo. Ingresó en prisión con una condena por terrorismo. Indiscutiblemente, a día de hoy, visto con perspectiva histórica, Nelson Mandela es un héroe del siglo XX en su lucha contra la apartheid. No tengo ninguna duda de que con el paso del tiempo y viendo esto con perspectiva histórica, Julian Assange va a ser considerado un héroe del siglo XXI y un icono del periodismo y de la libertad de prensa. Pero cuando se escriba esa historia de heroicidad, habrá pasajes para estos nefastos personajes. Creo que el paralelismo que podemos también hacer en América Latina, me parece muy bueno el de Nelson Mandela, Sudáfrica, pero el paralelismo que quizá más nos llega en América Latina sea el de Pepe Mujica, que pasó también 13 años, casi 13 años en prisión, y que, bueno, ahí lo tenemos como un referente, ¿no? Que defiende las democracias, las libertades. Así que me parece que ese paralelismo con Pepe Mujica también puede funcionar. De hecho, una persona que también fue condenada por terrorismo y que también estuvo en prisión y que a día de hoy es indiscutiblemente un héroe. Por lo tanto,
estos periodistas ecuatorianos que relatabas al principio, ¿no? Que cuestionaban a Julian Assange ese acuerdo y que incluso afirmaban que le había hecho daño a la libertad de prensa en el mundo. A mí me gustaría preguntarle a esos periodistas qué habrían hecho ellos como periodistas si hubieran recibido en 2010, por ejemplo, ese vídeo del helicóptero Apache matando indiscriminadamente a civiles. ¿Lo habrían publicado? Entonces refrendan la actuación de Julian Assange. ¿No lo habrían publicado y habrían participado en la ocultación de un crimen de guerra? Ellos son los que tienen que dar la respuesta como periodistas. Aitor, te voy dejando ya, siempre agradeciéndote, pero he dejado para el final. eh, ¿Qué va a pasar con esta empresa española que trabajó para la CIA, que fue espía, que le mandaba toda la información de lo que pasaba en la Embajada del Ecuador? UC Global creo que es su nombre. Esa causa sigue, esa causa la vas a seguir sosteniendo. La causa sigue abierta en la Audiencia Nacional Española, la investigación continúa y evidentemente vamos a seguir impulsando esa causa. Y a mí lo que sí me parece llamativo es que en esa investigación que se está dirimiendo en España, donde presuntamente esa empresa de seguridad, en presunta violación del contrato que tenía con la administración ecuatoriana, habría presuntamente estado entregando información a la agencia de inteligencia norteamericana, lo que me parece sorpresivo es que las autoridades ecuatorianas no participen en el caso en España, ya que lo que se está dirimiendo en la investigación española es una violación radical y masiva a la soberanía ecuatoriana en la Embajada de Ecuador en Londres, Y no con lo estamos que participando. presuntamente no, ni el gobierno de Lenín Moreno, ni el posterior gobierno de Guillermo Lasso, ni el actual gobierno de Daniel Noboa se ha personado en esa causa en defensa de los intereses soberanos de Ecuador. Y a mí me parece llamativo que un país que en principio presuntamente habría visto cómo su soberanía en una de sus misiones diplomáticas estaba penetrada presuntamente nuevamente por las agencias de inteligencia norteamericanas, no participe en esa causa. Y hay la posibilidad de demandas por daños y perjuicios. Digo, en todo este hecho frente a Julian Assange, mucha gente le ocasionó graves daños a Julian Assange. Y se piensa iniciar causas en ese sentido. Qué malo que soy, dirán algunos, ¿no? Y qué traidor con la patria ecuatoriana, ¿no? Estás hablando con un abogado español y le estás diciendo si le va a seguir alguna acción al Estado ecuatoriano por la manera como se comportó con Julian Assange en la segunda etapa, ¿no? Pero ya en 2019 se interpuso una demanda al Sistema Interamericano de Derechos Humanos por su expulsión de la Embajada de Ecuador en Londres. Y además con un argumento demoledor y jurídicamente, pienso yo, incuestionable, y es: Ecuador emitió un informe, insisto, firmado por su canciller, en el que le decía a la Comisión Interamericana que no tenía intención de expulsar a Julian Assange. 3 semanas después, permitió que fuera detenido dentro de la Embajada de Ecuador en Londres. Y con ese argumento fuimos a la Comisión Interamericana, ya no vía medida cautelar, ya se le había entregado a Julian Assange, sino ya en una demanda de fondo, que actualmente sigue abierta y sigue su curso, en la que Julian Assange demandó a la administración ecuatoriana por su entrega unilateral, arbitraria y contraria a derecho internacional a las autoridades británicas. Y será el sistema interamericano quien dilucide esa causa en el futuro. Aitor, ¿cuándo lo vas a volver a ver a Julian Assange? Ahora que está en Australia. Eh, Escuché una entrevista hoy o ayer en una radio argentina. Cintia García es la periodista que entrevistaba a un personaje
español, que maneja la cuestión de relaciones públicas o algo así de Julián, y esta mujer decía, puchicas, estamos tratando de convencerlo de que descanse, que no se precipite, que no vuelva a prender el motor a 1000 revoluciones por minuto y que descanse. Es difícil lograr que Julián descanse. ¿Lo ves así precipitándose otra vez así como un poco una figura quijotesca, digo, en el buen sentido, ¿no? Contra esos molinos de viento? ¿Lo ves así cuando tú te vas a sumar a esas personas que le van a pedir, por favor, descansa un poco? Bueno, él lo primero que ha dicho, y de hecho es público y notorio, que es que quiere descansar, que quiere recuperar el tiempo con su familia, y de hecho ni siquiera ha dado ninguna declaración pública al llegar a Australia. Yo entiendo que ahora es el momento de recuperar el tiempo, por ejemplo, con sus hijos. Ha tenido una interlocución muy limitada con ellos en estos años por el régimen penitenciario de Belmarsh, y ya tendrá tiempo para decidir qué quiere hacer con su futuro profesional. Yo entiendo que sería legítimo que siguiera ejerciendo el periodismo porque es, sin ningún género de dudas, el periodista más relevante del mundo, más premiado, más reconocido, y además es ya una figura icónica de la libertad de prensa, por lo cual para mí sería legítimo y razonable que siguiera ejerciendo el periodismo, pero eso es una decisión que le compete a él y que me imagino que llegado el momento comunicará. Estela, su mujer, también era parte del grupo de abogados y abogadas que estaban en la defensa de Julián, ¿no? Y además es un personaje, me lo has contado tú, que entre otros idiomas, creo que habla 3, 4 o 5 idiomas, está el castellano, ¿no? No sé cómo tú prefieres que yo lo diga, español o castellano, no sé cómo prefieres que yo lo diga, Bueno, ¿no? creo que sería a lo mejor más riguroso castellano, ¿no? Dentro de España hay varias lenguas, ¿no? Euskera, catalán. Sí, sí. Hay Pero un bueno, escritor, hay un escritor argentino del Chaco, es una región muy caliente que se comparte con Paraguay. Mempo conozco, he Giardinelli vivido se llama. en Paraguay, conozco el Chaco. ¿Perdona? He No vivido te muchos escuché. años en Paraguay. Ah, Te digo que mira he tú. vivido muchos años en Paraguay y conozco el Chaco bien. Bueno, este escritor argentino que se llama Mempo Giardinelli, no sé si te suena ese nombre, No, eh, él dice, no, yo no prefiero hablar del español, porque el español ya es una marca que se vende como cualquier otra marca, ¿no? Así que para mí, yo hablo castellano latinoamericano, dice Mempo Giardinelli. ¿Tú compartes eso? sí, bueno, la construcción de España es una construcción de diversas identidades, indiscutiblemente. Y el castellano era la lengua de Castilla. Y de hecho España sigue siendo plurilingüe. Tenemos varios idiomas dentro, por lo cual yo creo, y esto es una opinión personal, que lo más riguroso es hablar del castellano para así, bueno, respetar la pluralidad de lenguas, ¿no?, de nuestro país. Tú eres valenciano, Aitor, ¿no? No, yo soy del sur, de Cádiz, Ah, Andalucía, y de hecho soy del sur, del sur, del sur. La población más al sur de España es la línea de la Concepción. Y se denomina la línea porque era la línea defensiva en relación a Gibraltar, que es una colonia británica que está ya al final de España. Por lo tanto, un la línea es una suerte de triple frontera con Gibraltar y con Marruecos, ahí al final. sí, sí, sí. Conozco a gente de Gibraltar eh, Sí. y hablan un castellano con zetas, diferenciando la B dentilabial de la B labial. Es riguroso el castellano que hablan, pero no se reconocen de España, ¿no? Claro, También es un hablan inglés. castellano andaluz y además ellos han desarrollado la habilidad de mezclar castellano con inglés con muchísima fluidez y rapidez. Entonces, si vas allí, pues bueno, vas a escuchar una mezcolanza entre castellano e inglés, todo además de manera muy fluida y rápida. ¿Y qué obtienen los británicos? Mira, ya te estoy llevando a otros temas. En esa pelea por el peñón de Gibraltar, ¿qué es lo que les importa? Ya sé que puede ser estrategia
geopolítica, geográfica. Es un peñón Gibraltar. Bueno, realmente se entregó a Inglaterra en el Tratado de Utrecht de 1714, si no me fallan los años, y desde entonces ha sido territorio inglés y después británico, y lo que ha habido ahí ha sido un debate en torno a su autodeterminación. Gibraltar está sometido a procedimiento de descolonización. Ese territorio está sometido al Comité de Descolonización de la ONU, pero nunca se ha llegado a un acuerdo en torno a cuál va a ser su soberanía. Y de hecho, cuando se han hecho algún intento de referéndum de autodeterminación, porque al final el pueblo, las personas que viven en esa plaza, tienen también que pronunciarse sobre cuál va a ser su futuro, no puede haber un acuerdo entre estados sin tener en cuenta las personas que viven en ese territorio, nunca ha habido un voto favorable para su integración en España bajo ningún concepto. Bueno, la mayoría se sienten ingleses, ¿no? Por lo que yo mismo Hay también un percibí. sentimiento, parece ser también un sentimiento gibraltareño propio, más allá de lo británico, que también. Sí, sí. Bueno, Aitor, muchísimas gracias por todo este tiempo que le has dedicado a Palabra Suelta. Para ti ya son 15 minutos del viernes. Yo así es juego con el tiempo, ¿no? Tú estás en mi futuro Sí, sí, y sí, yo sí. estoy en tu pasado. Muchísimas gracias, Nada, Aitor. un placer como siempre y más placer cuando de lo que estamos hablando hoy es de que por fin hemos visto a Julian Assange después de 14 años andar como un hombre libre y darle ese abrazo a Estela, ¿no? En territorio australiano. Lo vimos. Esa imagen es muy conmovedora. El abrazo y luego la carga a su mujer, ¿no? Muy conmovedor eso, ¿no? Encontrarse con la familia y estará disfrutando de muchos encuentros con amigos y otros parientes. Aitor Martínez ha estado en esta entrega de Palabra Suelta. A propósito